Muchas gracias. Buenos días a todos. Como saben, estamos aquí los diputados electos de Movimiento Ciudadano. Está Julio García, quien además es el presidente de Movimiento Ciudadano, Salvador Zamora, Verónica Delgadillo y Fabiola Loya. Y el motivo de la rueda de prensa el día de hoy es darles a conocer la posición de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano sobre el tema del incremento a las tarifas del transporte público. De entrada, lo que les queremos anunciar es que como fracción parlamentaria, pero también como ciudadanos preocupados por el tema, estaremos emprendiendo una serie de acciones que nos permitan fundamentalmente combatir lo que consideramos es un atraco contra los ciudadanos jaliscienses, un atraco que se comete con la complicidad de varios poderes constituidos del Estado, varias autoridades del Estado de Jalisco, municipales, estatales, algunas organizaciones que se dicen representan a los trabajadores y a los campesinos, la mayoría de ellas ligadas al PRI, y que curiosamente las voces sensatas en toda esta discusión pues terminan siendo por un lado los estudiantes y por otro lado algunas organizaciones patronales que han actuado con mucha más mesura y altura de miras que quienes se dicen representantes populares. Y nuestro reconocimiento desde luego también al presidente municipal de Tlajomulco y en general al ayuntamiento de Tlajomulco, que ha mantenido una actitud congruente sobre este tema y sobre muchos otros. El aumento de la tarifa es ilegal, lo decimos con toda claridad y vamos a explicar por qué. ¿Qué debieron hacer todos los que fraguaron este aumento al transporte público? Para que el aumento se pudiera realizar, la Ley de los Servicios de Vialidad de Transporte del Estado de Jalisco señala lo siguiente. A. Debieron analizar si existían condiciones económicas que justificaran la revisión de las tarifas, obligación que no cumplió el OCOIT. Siguiente. Es obligación del OCOIT, y esto está sustentado en la ley, elaborar un dictamen que justifique la modificación de la tarifa. Este análisis debió incluir, 1, la parte financiera sobre el costo administrativo y operativo del servicio del transporte, debió incluir la evaluación de la eficiencia que perciben los usuarios y la evaluación de la calidad que perciben los usuarios. Estos aspectos que marca la ley no se cumplieron. Adelante. En lugar de seguir a pie juntillas lo que marca el procedimiento legal, hicieron otra cosa. Primero, el Congreso del Estado cocinó reformas al vapor para legitimar una decisión previamente acordada, y sobre esto hay varios testimonios en la prensa el día de hoy que explican cómo se fraguó este acuerdo entre las autoridades salientes y las autoridades entrantes del PRI. Evitaron que tanto el gobernador en funciones como el entrante asumieran los costos políticos del aumento a la tarifa. 2. Reformaron la ley otorgándole facultades al gobernador para modificar las tarifas a su antojo, y estoy hablando de la reforma del día martes, que fue una reforma fast track, express, aprobada y prácticamente publicada ese mismo día. 3. Ignoraron el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los transportistas en 2009 para el aumento a la tarifa. Y en el punto 2 vale la pena señalar, por un lado se crea una comisión de tarifas y por el otro lado se le otorgan facultades discrecionales al gobernador para aumentar o disminuir la tarifa. Siguiente. ¿Cómo lo hicieron? 1. La comisión se reunió sin contar con los elementos técnicos suficientes que justificara el aumento a la tarifa. Presentaron un documento que simuló cumplir con los requerimientos técnicos que establece la ley y que explicaba yo hace un momento. Supongo que ustedes tienen este documento, que es el supuesto cálculo de la tarifa del servicio de transporte colectivo. La verdad es que es una vacilada.
nosotros hemos tenido oportunidad, ahorita les voy a señalar algunas inconsistencias, de darle una primera revisada, pero sin lugar a dudas, en estos días empezará a salir todas las inconsistencias de este supuesto estudio técnico. Digo, para empezar, no tiene ni fuentes, las fórmulas que servirían para calcular el comportamiento de las variables no están. Digo, está, la verdad, hecho con los pies. Presentar un documento decía que simuló cumplir con los requisitos técnicos que establece la ley. Por ejemplo, se formuló con datos desactualizados de 2007 y 2010 para un incremento en el 2012. B. Se integró con inconsistencias en los cálculos de los pasajeros o ascensos por día viaje. Por ejemplo, los estudios no coinciden respecto a la cantidad de usuarios del transporte al día. Siguiente. Se integró con inconsistencias en las variables del mercado, por ejemplo, precios de llantas, aceites, refacciones, unidades. Hay un asunto muy elemental, lo que refleja en ese estudio son precios unitarios y no precios de escala, lo cual en un negocio, bueno, pues es completamente absurdo. D, se citó una encuesta, y esto es de lo más chistoso que tiene el estudio, una encuesta del periódico Mural para legitimar el aumento, a pesar de que la propia encuesta dice que todo el mundo está inconforme con el alza de tarifas, y viene anexado como documento probatorio en el documento. Siguiente. ¿Cuál es el problema de fondo en toda esta discusión? Primero, con la discusión se violó la ley. Segundo, el aumento de la tarifa no está bajo ninguna óptica justificado. Con la decisión únicamente se benefician las mafias del transporte público y, irónicamente, los que debieron defender los intereses de los ciudadanos votando a favor del aumento a la tarifa, en su mayoría pertenecen al PRI, que son, y que no se nos olvide, que es importante decirle a los ciudadanos de Jalisco, que no se nos olvide que los líderes sindicales, que las organizaciones obreras y las organizaciones campesinas, que los presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara y que los funcionarios del gobierno, del PAN y del PRI votaron a favor del incremento de las tarifas del transporte público, con excepción, repito, del Ayuntamiento de Tlajomulco y de algunas organizaciones patronales. Siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Y esta es la ruta que queremos anunciarles el día de hoy, además de otras que estaremos emprendiendo una vez que entremos en funciones como diputados. Primero, vamos a socializar con toda intensidad los nombres de los responsables del aumento. Es decir, que no se diluya la responsabilidad política. Los responsables del atraco tienen nombre y apellido y hay que hacerlos que paguen su costo político y que le expliquen a los ciudadanos las razones de este incremento. Vamos a conformar un frente común contra el aumento, es decir, habremos de ser solidarios con todas aquellas organizaciones que estén por frenar la tarifa, el aumento de las tarifas. Tercero, presentaremos, y esto es muy importante, los medios de defensa para echar abajo el aumento a la tarifa. ¿Cuáles son esos medios de defensa? Los quiero dejar plenamente establecidos porque habremos de emprender varias acciones en ese sentido. Uno, interpondremos un juicio de amparo colectivo que estaremos promoviendo desde Alianza Ciudadana y de Movimiento Ciudadano. Vamos a promover un juicio contencioso, que es un juicio de nulidad administrativa, y le exigiremos tanto al Congreso como a los ayuntamientos que promuevan una controversia constitucional en beneficio de los ciudadanos. Lo digo de manera muy respetuosa. Nos informó el presidente municipal de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho, su interés y su intención de que sea el propio ayuntamiento de Tlajomulco quien interponga esta controversia constitucional. Pero habremos de exigirle también que quienes se dicen representantes populares, tanto diputados como alcaldes o como ayuntamientos, hagan lo propio. Siguiente. Iván. ¿Cómo
pueden ayudar, y este es el mensaje que le queremos mandar a los ciudadanos jaliscienses. Primero, que acudan a las mesas de recepción de firmas para el trámite del amparo colectivo en las ubicaciones que daremos a conocer en los próximos días. Lo estaremos haciendo en la zona metropolitana y en las principales ciudades del estado. Siguiente, que documenten las irregularidades y fallas en el servicio del transporte, que no son pocas: asientos rotos, unidades sucias sin botes de basura, excesos de velocidad, lucha por el pasaje, competencias entre los camiones, etcétera, etcétera, y que envíen la información a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Y lo queremos dejar muy claro: no es una lucha contra los choferes. Los choferes son una víctima más del pésimo servicio de transporte público y del esquema empresarial que se utiliza en la prestación de este servicio. No es un conflicto contra los choferes, al contrario, vamos a unir esfuerzos con los propios choferes para que se mejore sus condiciones laborales y que no sean ellos los responsables de que sea o no sea negocio el transporte público. Informar a tus amigos y familiares que el aumento a las tarifas es ilegal y que lo vamos a combatir, que nos ayuden a informar también quiénes son los responsables del aumento y que nos ayuden los ciudadanos jaliscienses a socializar las acciones para evitar el aumento. La buena noticia de todo esto es que sí se puede frenar el incremento a las tarifas del transporte público. Vamos a utilizar todas las medidas legales que tengamos a la mano para que este atraco no se consuma, y desde luego que también habremos de dar una batalla política para que esto no suceda como ha venido sucediendo y que de una vez por todas emprendamos acciones de mediano y largo plazo para tener un servicio de transporte público de calidad.